Ya vimos consejos, vamos con la número 7, que ahora sí son Enseñanzas. enseñanzas. Las enseñanzas. Enseñanzas. Pero lo que más importa en la Biblia es descubrir el secreto de Dios. Ahí va. El plan de salvación establecido por el Padre desde toda la eternidad, puesto en ejecución mediante Cristo, muerto en la cruz y garantizado en nosotros por el Espíritu Santo, que se nos dio como sello de autenticidad divina. Entonces, el plan divino de Dios es lo que necesitamos, es lo más importante. El ¿Seguimos? Antiguo Testamento representa una pequeña luz que se prende y va aumentando siempre más hacia la plenitud que se encuentra solamente en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, para que se pueda entender cada enseñanza contenida en el Antiguo Testamento, hay que ver qué se dice en el Nuevo Testamento. Siempre hay que recurrir al Nuevo Testamento. Jesús es el nuevo Moisés que establece la nueva alianza y da origen al nuevo pueblo de Dios. Las verdades contenidas en el Antiguo Testamento son verdades incompletas que necesitan esclarecerse a la luz del Nuevo Testamento. Para nosotros, Cristo es nuestra ley suprema y no Moisés. Cristo, nuestra ley suprema y no Moisés. Ajá. Cristo es el camino, la verdad y la vida, el mismo Hijo de Dios que presenta la plenitud de la revelación. Tenemos un ejemplo. En Éxodo 3, 14, 15, encontramos que Yahvé es el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir Yahvé? Quiere decir yo soy, el que existe de por sí y no depende de nadie en su existencia. El Nuevo Testamento presenta a Dios como amor. Dios es amor, dice San Juan. Mientras el Antiguo Testamento recalca la obra de la creación, el Nuevo Testamento recalca la obra de la redención. El Antiguo Testamento recalca la obra de la creación y se le atribuye al Padre. El Nuevo Testamento recalca la obra de la redención y se le atribuye al Hijo, ¿verdad? Y nos hace falta la obra de la santificación que se le va a atribuir a el Espíritu Santo. Por eso ya nos los mandó el Padre y el Hijo y está con nosotros. Por eso la importancia de nuestro Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, para tener una idea más clara y real de Dios, no hay que quedarse con el Antiguo Testamento, sino que hay que pasar al Nuevo. Aquí se verá, sí, ¿verdad? Hay que Aquí se pasar. verá también Como ya no se habla de Yahvé, sino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. cuál es el nombre verdadero de Dios. Pues se le llama, aquí ya Jesucristo le llama Padre, ¿sí? O también el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Ya no Yahvé, ni Jehová, ni nada de eso, ¿no? Entonces, el nombre de Dios es Padre, así como nos dijo Jesucristo. Como nos lo enseñó y como él le llamaba Padre. Así es. Un Ujú. apéndice, Lo que no dice la Biblia, lo que no dice la Biblia. Ya vimos lo que sí dice. Ahora, ¿qué es lo que no dice la Biblia? en la Biblia encontramos la respuesta solamente a esta pregunta. Solamente nos va a responder esta pregunta, es la que nos va a satisfacer, nos va a dar satisfactoriamente. ¿Cuál es esta pregunta que nos va a responder la Biblia? ¿Cuál es el plan de Dios sobre nosotros y qué tenemos que hacer para salvarnos? Eso es lo único que nosotros tenemos que buscar en la Biblia a satisfacción. ¿Cuál es el plan de Dios sobre nosotros, los seres humanos, sus hijos? ¿Y qué tenemos que hacer para salvarnos? Es decir, la Biblia no es un libro de ciencia ficción, no es un libro de ciencia, no es un libro de física, no es un libro de recetas,
¿sí? Aquí nada más se encuentra, es una revelación para saber cuál es el plan de nuestro Padre sobre nosotros y qué tenemos que hacer para salvarnos. Es inútil buscar la respuesta a otras preguntas. Claro que sí, podemos intuirlas, podemos sacar conclusiones, podemos ir discerniendo, pero no la Biblia no es para buscar respuesta a otras preguntas más que saber el plan de salvación de Dios que nos dejó y qué tenemos que hacer para salvarnos. Eso es lo más importante que debemos de buscar nosotros. La Biblia no es un recetario de respuestas a las preguntas que se pueden presentar al hombre de cada tiempo. O sea, no es un recetario. He aquí algún ejemplo concreto. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin bautismo? Es un problema que no interesa a nosotros. La Biblia dice, solo que todos los niños que están bautizados están injertados en Cristo y por eso se salvan. Porque hay que comprender que la pregunta, ¿qué pasa con los niños que mueren sin bautismo? Claro que como somos seres humanos, pues buscamos, ¿no? Somos seres pensantes. Mortalmente vamos a buscar la respuesta. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin bautismo? Si el bautismo es para salvarnos. Pero también hay citas bíblicas donde nos explica que de ellos es el reino de los cielos. Por eso, aquí el padre Matulio está diciendo, es un problema que no interesa. Eso ya lo sabemos, ya no hay que rebuscarle más con morbo, ¿no? Y ni para trastabillarnos, sino que eso ya está resuelto. La Biblia, la Biblia lo que sí dice es que todos los niños que están bautizados están injertados en Cristo y por eso se salvan. Con relación a los niños que mueren sin bautismo, bueno, para dar una explicación, pues, para que vayamos entendiendo y porque necesitamos también respuestas, obviamente no tajantes, así como la hizo el padre Amatuli, sino vamos a suavizar esa explicación. Con relación a los niños que mueren sin bautismo y a los adultos que mueren sin bautismo y sin haber llegado al uso de la razón, la Biblia no dice nada. Sabemos que Dios quiere la salvación de todos los hombres y quiere que lleguen al conocimiento de la verdad, como dice Primera de Timoteo 2:4. Y por lo tanto también para ellos habrá una posibilidad de salvación. Bien, tenemos Dios misericordioso. Otra pregunta que luego también hacen y obviamente nosotros buscamos cómo resolverla, ¿no? ¿Cómo explicar? ¿Habrá seres inteligentes en otros planetas? La Biblia no dice nada al respecto. Presenta solamente el plan de salvación para nosotros. Si existen seres inteligentes en otros planetas, Dios tendrá también para ellos un plan de salvación. Ya, Dios tiene, si hay, pues Dios tiene su plan de salvación, al igual que para los ángeles. Para nosotros nos dejó la Biblia, la revelación, o más bien dejó gente inspirada para que nos dijera qué tenemos que hacer para nuestro plan de salvación. Número 2, papel de la jerarquía. ¿Quién es la jerarquía? ¿Quién me dice si un Magisterio de la determinado iglesia. contenido bíblico es costumbre, creencia o enseñanza para todos y para siempre? La jerarquía eclesiástica que tiene la misión de guiar auténticamente al pueblo de Dios. Cuando tengamos dudas, cuando hay dudas, ¿a quién se recurre? Si hay un determinado contenido bíblico, ¿quién nos explica si es una costumbre, una creencia o enseñanza o lo demás? Para todos y para siempre, pues la jerarquía eclesiástica. ¿Quién es la jerarquía eclesiástica? El Papa, los obispos, ¿sí? Y ya después, bueno, pues los presbíteros, bien, que son los sucesores de los apóstoles. Sí, pero ¿quién dice que son sucesores? Pues nosotros ya lo estudiamos eso y viene en la Biblia, acuérdense, Hechos 20:28, Hechos 20:17, presbíteros, Hechos 20:28, los obispos, supervisores,